Bueno, durante unos cuantos programas vamos a hablar de América. No se preocupen ustedes, no vamos a hablar de la vasta y emocionante geografía americana, que por otra parte no podríamos abarcar, ni muchísimo menos de la historia, todavía más vasta y todavía más emocionante. No, nada de eso. Nos vamos a dedicar simplemente a hablar de las cosas simples, de las gentes, de los seres humanos que viven al otro lado del Atlántico y con los cuales estamos tan unidos no solo con la cabeza, sino también con el corazón. La verdad es que lo que hemos sabido de ellos en los últimos años ha sido más bien poca cosa. En un pasado relativamente reciente ha llegado a nosotros, qué sé yo, algún gesto de Perón, la patética muerte del Che Guevara, y en el otro extremo las canciones, la formidable música iberoamericana en sus dos linderos: por una parte las canciones políticas, dramáticas, canciones de reivindicación, y en el otro el compás dulzón y conmovedor de los boleros y de otros ritmos. Y hace menos tiempo, afortunadamente, hemos recibido algunas bocanadas de aire refrescante, entre otras, aunque envuelta en el brillante papel celofán de la publicidad, el llamado boom de la novela latinoamericana. Lo que hoy sabemos en estos días, en el pasado más inmediato, en el pasado más inmediatamente reciente, son otras cosas que conocemos gracias a la prensa, a otros medios de comunicación y, por supuesto, a la televisión, a los telediarios. Nos hablan de dictaduras, nos hablan de revoluciones, nos hablan de sangre. Pero sobre todo nos hablan de algo mucho más profundo que subyace a todas esas cosas, de la voluntad firme, de la voluntad firmísima de todos aquellos pueblos por encontrar su ser más auténtico y vivir ciertamente en libertad y en soberanía. En la pequeña historia, en la historia actual de Iberoamérica, suceden cosas que acaso no trascienden, pero que sus gentes viven un día tras otro. Proceso electoral parece un partido de fútbol, pero el pueblo va a dar el gol de la victoria, no con la fuerza de la patada, sino con la habilidad del cabezazo. Importan los medios si lo esencial es el fin, parece ser. Como ejemplo, este gol que vamos a ver y que, gracias a Dios, sin duda, subió al marcador. Se va Maradona, dos, el pase para Valdano, y atención, el árbitro indica que el gol es válido, a pesar de la entrada de Maradona, el juez de línea también. Este gol de Diego Armando Maradona valió un título mundial en México. Después de derramar mucha tinta, nadie supo a ciencia cierta si fue metido con la mano o no. El gesto del Linier ha sido claro. Se ha ido hacia el centro del campo en señal de que él ha visto validez en el tanto. La respuesta del supuesto autor fue determinante. Si hubo una mano, fue la mano de Dios. Y sin embargo, a este continente se le aplica a menudo el dicho de que está dejado de la mano de Dios, nada menos cierto. Y no solo por el gol antes visto, baste juzgar por lo codiciada que es Iberoamérica para todo tipo de profetas. Hermanos, ya se acerca la fecha en que nuestro amado hermano principal, Warren Sánchez, ha de estar aquí con nosotros apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Para aquellos que no lo sepan, vamos a decirles quién es Warren Sánchez. Warren Sánchez es ni más ni menos el fundador de nuestra secta. Y sí, dije secta, porque Warren mismo no se avergüenza de que a su congregación se le denomine secta. ¿Y por qué? Porque antes ya fundó 5 y por lo tanto esta es la secta. Y una vez más Warren Sánchez nos ha de traer la verdad, la solución a los problemas
la buena nueva. Y la buena nueva que nos traerá esta vez no es otra que su nueva esposa, que está muy buena. Prepárate, hermano. Les Luthiers o Les Luthiers, un grupo musical argentino muy difícil de clasificar y que recorre el continente permanentemente. Saben estas nuevas invasiones evangelizadoras que ahora llegan del norte a estas tierras respetuosas, hospitalarias y sobre todo creyentes. Cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre la vía del ferrocarril. Y habiéndole preguntado a Warren, desdichado, ¿qué haces ahí?, el joven contestóle llorando, mi novia me ha dejado. Y Warren díjole, la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo y estimulólo. ¡Venga, Lolo! Pero hermanos, esto mismo lo veremos más claro todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un desgraciado. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba ningún empleo. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Era lo que se dice un verdadero hazme llorar. Hasta que un día un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez Buscando el Sendero, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar, dejé a mi mujer. Bueno, ya está bien, suficiente, hermano, ya está bien así. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Siéntate, ya es suficiente. Hermano, tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Únase a nosotros con Warren. Hay un centro Warren cerca de su hogar. Plano de Bolivia, donde se celebra una fiesta católica. Lo peculiar de la manifestación se debe sin duda al fuerte carácter de la cultura inca, que se ha fundido con el universo teológico de la fe católica. El cristianismo popular en Bolivia y en el Perú es prácticamente politeísta, hay muchas divinidades, cada santo es una divinidad. Las divinidades cristianas se apoderan del Alajpacha, del cielo, y pasan a legitimar el orden establecido. De la misma manera que las antiguas divinidades del Alajpacha legitimaban el orden incaico, ahora las divinidades cristianas del cielo legitiman el orden hispano-criollo. Es la fiesta de Santiago, a la solemne procesión del santo español de la excelencia sigue la bendición masiva de vistosos automóviles a cuyo amparo se confía su larga vida y buen rodar. Por intercesión del apóstol Santiago, la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre este carro.
apóstol Santiago goza de un culto muy extendido en todo el continente americano, elevado por los incas a la categoría de Dios como muchos otros santos. Se ha asimilado en la cosmogonía de los pueblos de raíz ibérica, porque con sincretismo o sin él, lo cierto es que los santos cristianos han terminado por unificar el mundo mítico de estos pueblos. Puede que sea la religión católica el principal factor aglutinante de la cultura que de alguna manera compartimos. Santiago, por ejemplo, es la representación del antiguo rayo. Y este sincretismo viene porque cuando los conquistadores invadieron estas tierras, gritaban arriba por Santiago y España y disparaban sus arcabuces. Entonces los indios asociaron el ruido de los arcabuces con el trueno y el grito de guerra de los españoles con Santiago, ¿no? Y de ahí es que Santiago pasó a ser el rayo. Creemos que nuestra unidad cultural se basa en la lengua, pero en muchas zonas, sobre todo rurales, el español es la segunda lengua, e incluso hay gente que la desconoce. En la zona de Cuzco, en el Perú, los sueños fabulosos y también los cotidianos de las clases populares se mantienen en su idioma, el quechua. Ripukunai kasapatapi, pasakunai camino yapi. Yawarwekita simbrakani, yakiyonota takarkani. Chayraki takaskaisi, chayweki simbraskaisi, mayunginara purillasian, kochaginara kuntuyasian. Inurpillapas upiaspaka, ay urpillapas tumas paka, muna kuita ya chamansi, wailu kuita ya chamansi. Los últimos años hemos hecho una serie de averiguaciones, cálculos, y posiblemente en el Perú actual hablen quechua 8 a 10 millones de personas. Imainayan wayqaykuna, panaykuna, allillancha sumaqllacha tarikushankichis, lluy comunidad campesinanchiskunapi, kay Cusco departamentupi, hinallataq lluy surandino llaqtakunapi. ¿Cómo están hermanos campesinos en todas las comunidades de la Sierra Sur, todos los pueblos del trapecio andino? Hoy día, como siempre, venimos regresando desde vuestro programa Mosopaipa, trayendo noticias, Corta sería la vida del quechua, a pesar de los datos estadísticos, sin medios de divulgación. Esta casa campesina de Cuzco trata de hacer del quechua algo más que un idioma familiar. A través de las ondas de la radio se recuperan las voces y las músicas de los antiguos incas, y sus libros acogen a quienes, como estos muchachos, bajan de la sierra a contar las viejas narraciones que ha conservado su tradición. Una vez, en un pueblo muy pobre vivía una familia que tenía 2 niños, un varoncito y una mujercita.
Como no tenían nada que comer, un día salieron los padres al campo para buscar alimentos. Después de mucho caminar, encontraron un maíz y se lo llevaron a casa para comer. Cuando llegaron a la casa, los padres decidieron comerse ellos solos el maíz sin compartirlo con los niños. Ya por la noche, el padre le dijo a su esposa: creo que ya se han dormido los niños. ¿Dónde está la tostadera para tostar este maíz y comérnoslo? Entonces, uno de los niños que estaba escuchando la conversación le respondió: papá, aquí está la tostadera. Al escuchar esto, el padre le dijo a la esposa: ¿qué haremos ahora? Ya se han enterado que tenemos comida. Y empezaron a pensar en cómo deshacerse de los niños para comerse el maíz ellos solos. Entonces decidieron meter a los niños en un saquito, amarrarlos y arrojarlos al río. El río se llevó muy lejos el saquito con los dos niños y luego una ola los dejó en la orilla. La Casa Campesina en Cuzco no solo protege las manifestaciones culturales del quechua, sino que ayuda a superar las dificultades de quienes no conocen otro idioma para comunicarse. La Casa Campesina es un programa del Centro Bartolomé de las Casas. Es un espacio urbano que sirve para que los campesinos de la región puedan venir a alojarse. Y cuando vienen a alojarse tienen servicios. Tienen una asesoría legal, asesoría económica contable, una oficina de salud, que podemos brindarle asesoría para que puedan tener trato con las autoridades de aquí del Cusco. Autoridades que difícilmente pueden comunicarse con los campesinos de acá, porque ellos hablan en español y los campesinos hablan en quechua. En eso, llegó la vieja loca y preguntó al cóndor si había visto por allí a dos niños. El cóndor negó haberlos visto, pero la vieja insistió en que les estaba ocultando. El cóndor se molestó y de un empujón hizo caer rodando a la vieja ladera abajo. Mientras tanto soltó a los niños para que escaparan. En eso, los niños se encontraron con un zorrino que estaba escarbando el suelo y le pidieron que los escondiera. El zorrino metió a los niños en el hoyo y les Al llegar la vieja le preguntó al zorrino si había visto a los niños. El zorrino se molestó y orinó en los ojos de la vieja loca. Esta corrió desesperadamente a buscar agua para lavarse los ojos. Mientras tanto, los niños emprendían la escapada una vez más. En eso se encontraron con una ovejita que estaba por allí pastando y le pidieron que les ayudara. La ovejita tenía alrededor del cuello una cuerda que lanzó a la parte alta de una ladera para que los niños treparan por ella. La vieja loca preguntó a la oveja por los niños. Ella negó haberles visto, pero cuando levantó la vista, la vieja loca vio que los niños estaban escapando hacia arriba por una cuerda. Así que ella empezó a trepar también. En eso vio que un ratón estaba comiéndose la cuerda y le preguntó: oye, ratón, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo un maicito, le contestó el ratón. En ese momento se rompió la cuerda y la vieja loca cayó muriendo al instante. Estamos en Tucumé, en el norte de Perú, y este rostro inescrutable es el de Santos Vera, curandero y brujo reconocido en todo el país. A veces uno busca lo esencial y misterioso de un continente, pero debe saber conformarse con una fiesta de cumpleaños. Nos ocurrió en casa de Santos Vera, a donde habíamos llegado para conocer las ceremonias que le han convertido en un brujo célebre,
Pero una vez allí, nuestros equipos sufrieron averías cada vez que intentábamos rodar sus sorprendentes curaciones. Las cámaras parecían señalar que lo esencial de los misterios se esconde a la televisión. Hoy los poderes mágicos, los espirituales, tienen vacaciones y los habituales ritos han sido sustituidos por otro tipo de celebración, lo único que nos fue permitido registrar. Pero aún en un día como hoy, Santos Vera se esconde tras su máscara impenetrable de chamán, ocultando el misterio de las hierbas con las que promete curar el alcoholismo, los tumores, la tuberculosis o el cáncer. Es un líder milagrero en estas tierras a las que no llega la seguridad social y es además el cacique de su región. Por eso la fiesta de su cumpleaños se convierte en un peregrinaje agradecido y temeroso a la vez. Entre sus muchos milagros, Santos Vera no podrá contar el de haber logrado que rodásemos al menos uno, aunque tal vez ese haya sido justamente su propósito, convencernos de que lo esencial sigue siendo invisible a las cámaras. Pudimos ver, por ejemplo, sus lágrimas, y ese fue el límite de nuestra aproximación, ya que jamás sabremos por qué llora este hermético chamán. Ese es su misterio y ese fue nuestro problema. Miles y miles de personas ocupan las calles de Lima todos los meses de octubre y abarrotan el damero de Pizarro o casco viejo de la ciudad. Se celebra la procesión del Señor de los Milagros. Esta tierra peruana, tan rica en ritos, está llena de símbolos ocultos que subyacen vivos en el corazón de sus gentes, aunque pertenezcan a una cultura que haya perdido su hegemonía. Las imágenes de esta manifestación sobrecogen por su grandeza. En medio de este gentío se presienten estos símbolos ocultos y la sombra de lo portentoso aparece en la manifestación. Señor de los milagros, bendícenos a todos. Señor de los milagros, creemos en ti.
Cuenta la tradición que la imagen del Cristo, dibujada por un esclavo de color sobre un tosco muro en el siglo XVII, fue venerada al principio con ritos paganos de origen africano. Y también cuentan que desprendía una extraña fuerza que provocaba desmayos en los albañiles que enviaban a borrarla. Fue así como el Cristo de los Milagros se convirtió en la primera piel morena para el Dios de los blancos. Su resistencia incólume, su muro a la acción de los terremotos, hizo que los indios de Pachacamac vieran también en él la encarnación de su propio Dios de los terremotos. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad. Una mano morena teniendo un adobe por lienzo trazó con pincel de azucena la estampa del Señor. Octubre, el despertar de su sueño feliz, alfombra la ciudad, desde el cerro hasta el mar con flor de jacaranda, perfume de anticucho y turrón de doña. Entonces en ese tiempo recién el Señor de los Milagros estaba en plenos milagros por el norte. Yo vengo de Barranca, y ahí fue donde efectivamente me desahuciaron los médicos y dijeron que yo a las 7 de la noche debía morir, que ya no tenía cura. A las 7 de la noche dejé de existir. Ya yo era deportista, mis amigos ya me traían flores, me traían velas. Y a las 3 de la mañana, según dice que desperté pidiendo agua. El Señor del Milagro es muy milagroso. ¿Conoces tú la historia del Señor de los Milagros? No. ¿Por qué vienes a la procesión? Vengo a acompañar al Señor y a hacer un poco de venta. ¿Qué vendes? Historias del Señor de los Milagros. Octubre, el despertar de su sueño feliz, alfombra la ciudad. Esta vieja tradición popular acaso sintetiza el carácter de un pueblo que guarda memoria de un dios pagano, venerando a un dios cristiano, pero sobre todo habla de la necesidad que tienen sus gentes de confiar en algo, y lo hacen con enorme fuerza y entrega. Puede que quien confíe en el fondo sea en ellos mismos, pero eso tampoco lo saben tomar las cámaras de televisión. Que el sol amanece hasta que se va. Enviar las cámaras, en fin, a captar ciertas realidades puede conllevar el riesgo de que incapaces se miren a sí mismas como narcisas. Nos lo advirtieron en el Perú los chicos del grupo Río. Las cosas increíbles las podrás creer, verás y escucharás. Tu cuerpo se ilumina sin cesar, tu mente explotará. Se ríe, llora y gime sin pensar. Regresa un comercial. Mentiras, fantasías, sexo y policías rellenan la función. Te quieren controlar, te quieren adiestrar. Mentiras, fantasías, sexo y policías rellenan la función. Quieren controlar, te quieren adiestrar. Televidente, sentado que no haya corriente. Televidente, prendido tu televisor. Televidente. Yo, la cólera de Dios, me casaré con mi propia hija y con ella fundaré la dinastía más pura que jamás haya existido en la tierra. Y los dos reinaremos juntos
sobre todo este continente. Cuando algo se busca, algo se encuentra, aunque no sea lo que se iba a buscar. Lope de Aguirre, por ejemplo, fue buscando el dorado y terminó encontrando un personaje que habitaba en su propia alma. Los primeros españoles que llegaron a América sabían lo que buscaban, pero no lo que encontraron. También nosotros nos encontramos con algunas de estas sorpresas. La gente creo que ya sabe quién es Pinti. Por lo menos qué tipo de obraza. Si se arriesgan a venir a ver un espectáculo que está escrito, dirigido, concebido, ideado, pensado e interpretado por Enrique Pinti, tienen que hacerse cargo de que van a escuchar 1000 puteadas de las peores por minuto. Pero igual siempre entran los boleados, los boludos, los que no saben, los que se hacen, los que no saben, los que vinieron llevados por la mano de no sé qué trágico destino en tercera recomendación, en cuarta instancia porque le hincharon las pelotas, porque el espectáculo está de moda, porque no se consiguen entrada, porque soy el único pelotudo de mi grupo que todavía no lo vio. ¿Quién mierda es? ¿Qué hace? Esa gente está aterrorizada. A esta altura no saben para dónde agarrar. Y se preguntan, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? La calle desierta, la noche ideal. Cabe que para hacer frente a sorpresas como esta, los colombianos nos obsequiaran con esta prenda multiuso. Ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. Fue con encuentros como el del chaleco mecánico, con lo que tiramos del hilo y hallamos una realidad próxima a nosotros, que también forma parte de las inquietudes de las gentes de América hoy. El diseño colombiano puede considerarse modesto, casi surge ahora, pero a cambio integra las huellas de la rica cultura de su pueblo en las modernas tendencias universales. Hablar del diseño industrial en Colombia habría que remontarnos un poco más hacia los tiempos precolombinos. Tal vez la expresión más grande de diseño que tiene el país lo tiene en esa época. El diseño industrial en países en vías de desarrollo como Colombia ha tenido unos lapsos muy difíciles de superar para llegar a concretar en la parte industrial. Empezó hace aproximadamente unos 20 años, diría yo, a tenerse un concepto de la necesidad del diseñador industrial en Colombia. A través del desarrollo de la industria vino la necesidad de crear escuelas de diseño. Las escuelas de diseño se empezaron a forjar más o menos hace unos 15 años y hoy tenemos alrededor de 4 escuelas de diseño. Sin embargo, yo creo que falta mucho todavía de desarrollo tecnológico en las mismas universidades, faltan campos de investigación que nos lleven a profundizar un poco más. El país tampoco tiene una demanda consistente del diseño como para que los diseñadores tengan que profundizar en campos técnicos más avanzados. Por ahora, las nuevas generaciones que están saliendo están trabajando superficialmente en objetos que son de consumo masivo, objetos más bien de artes decorativas, etc. Ahora, hablar del futuro del diseño industrial colombiano es un poquito prematuro porque hasta ahora los egresados de las universidades están mostrando sus primeros trabajos. Sin embargo, ya se vislumbra que después de la práctica, del contacto de la realidad con esta nueva generación de diseñadores, va a llevarlos un poquito al examen del pasado, donde seguramente van a encontrar una mayor identidad. Si ellos logran llevar esta identidad a la experiencia actual que están teniendo, vamos a tener un resultado de diseño en Colombia bastante interesante.
diseño ni su música. Vamos que había cantantes y grupos musicales que a lo largo de todo el continente americano creaban una música inspirada en las mismas corrientes que la europea o la de sus vecinos del norte. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto es un delirio de condenados. En fin, parecía que en contacto con aquel mundo estábamos descubriendo el nuestro. A ver si después de tanto navegar no habíamos cruzado el Atlántico. No hay quien pueda con la señora Isabel, no hay quien hunda en los mares mi bajel, que descubra un continente, un genovés, y lo riegue con vinillo de Jerez. Que me importa si es redonda, que me importa si es cuadrada, a mí me pone cachonda la riqueza bien guardada. Bien guardada, bien guardada, bien guardada, bien guardada. En la tierra que Colón descubrirá, nuestra lengua española se hablará, y a cambio de cultura y religión, los nativos perderán hasta el calzón. A mi gloria nada empaña, ya se acaba el medioevo. Y si Colón vuelve a España, yo hasta le yo hasta le yo hasta le español, el vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Aquí, como en América, el gusto por la vida es un placer que el hombre paladea con un sentido de posesión, de patria, de territorialidad. Por eso no es extraño que a los jerezanos les moleste que al vino de Jerez le llamen sherry. El sherry es un vino de Jerez, un vino nuestro. En Inglaterra le llaman sherry, pero vamos, que ese es un vino nuestro de nuestra tierra. Ese que nosotros llamamos vino, pero ni sherry ni sino vino nuestro. La zona de producción del Jerez la constituyen los terrenos aptos para producir un vino de calidad de los términos municipales de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Santa María, Trebujena, Rota, Chipiona, Puerto Real y Chiclana de la provincia de Cádiz, y una parte de Lebrija que linda con Trebujena en la provincia de Sevilla. Son terrenos calizos, son terrenos en los cuales arraiga perfectamente una variedad ideal para producir el Jerez, que es la Palomino, y la cual da luego unas cosechas adecuadas para que luego este vino en la bodega se convierta en Jerez. Pues cada vez que vienen aquí los ingleses y los americanos, cualquier persona, me piden unas copas de Jerez y en fin, yo se lo doy. Lo bonito es que me piden sherry, pero el que al rato me dicen, deme usted una copa de Jerez. Y aquí está, es Jerez nuestro, lo mejor de Jerez. ¿Qué vaya a tomar vosotros? Realidades tan aparentemente dispares como las que acaban de ver ustedes hace unos instantes han configurado no solo este programa concreto, sino toda esta serie de programas. Realidades dispares, pues, pero a pesar de la disparidad, por encima de la disparidad o tal vez por debajo de las diferencias, hay una cosa común que late en todas ellas, algo así como una idea común de la cultura. Tal vez algo así como el principio genérico que podríamos llamar la madre, el alcaloide, aquello en lo que consiste el sueño bolivariano, una comunidad de pueblos iberoamericanos. De manera que ya ven ustedes que en esta disparidad, en estas a veces marcadas diferencias, hay siempre un nexo de unión, que es la cultura en común. Bueno, la verdad es que esto es lo que hemos pretendido. Lo que hemos pretendido es buscar al menos una parte de la verdad, aquella que estaba
a nuestro alcance para contarles a ustedes todas estas pequeñas cosas. Salve astro más brillante, madre del sol de justicia, hijo del eterno Padre y del amor divino esposo. En el pueblo de Huamantanga, en Perú, la tradición conserva un curioso auto sacramental protagonizado por el Inca Garcilaso. Abigail más presente, recibe este trofeo que te ofrece. El Inca Garcilaso, convertido en adalid de la reina Isabel, humilla cada año al moro Tarcé y le obliga a abrazar la religión católica. La tradición popular, hermana menor de la historia, disfruta de una memoria verdaderamente encantadora. Garcilaso nació en el Perú. De ahí fue a terminar sus estudios a España. Y en España se ingresó al ejército de Napoleón Bonaparte, en donde hizo sus luchas, pues, ¿no? Y se coronó de general. Es un ejemplo de las tradiciones que nos han llegado oralmente y de los que tan rica es nuestra cultura. ¡Fuera expurgar por ventura! Los conflictos de Centroamérica han ocupado a menudo las primeras páginas de los medios de comunicación. Son conflictos que han marcado nuestra década, pero la voracidad de estos medios, la voracidad de la prensa, nos lleva a olvidar los rostros de los hombres que sufren en su carne las calamidades de la guerra, apenas dejan de ser noticia. A veces el enemigo se le tira a uno, bueno, con intenciones de agarrarlo vivo, pues. Y uno puede dejarse, pues tiene que rechazar la fuerza viva del enemigo. Estos conflictos, el de Nicaragua, el de Panamá, el de Colombia y tantos otros, están exigiendo la paz, por lo menos el pacto. En el Chaco, en Argentina, se venera a un supuesto santo que responde al extraño nombre de San la Muerte. Los curas, por ejemplo, opinan mal, ellos, ¿vio? Ellos dicen que el Señor de la Muerte no es santo. No le damos bendición y le damos culto. Misa, por supuesto que no la tiene. Sí, yo tengo bendecido a todo el santito. Yo hice unos curas, que eran amigos míos, y los bendicieron acá, la capillita y la imagen. Que digan, esto está bendecido, pero ¿con qué autoridad? ¿Con qué facultades? ¿No es cierto? Anda rondando la muerte. Puede que este culto a la muerte en Argentina sea un ejemplo de la extraña relación que tiene nuestra cultura con el definitivo adiós. Lucha por mí, vence por mí, nuestro Señor San la Muerte. Y también hablaremos de lo que todo lo cura. Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento. El género rosa, que tiene más eficacia que la aspirina para quitarnos los dolores de cabeza que nos da la vida. Y no digamos que en algún momento de nuestras vidas no lo hemos cultivado. Novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Y porque el hombre es ahora más que nunca ciudadano, hablaremos también de nuestras ciudades. La que vemos, Salvador, Bahía, puede que hable por sí sola por toda la comunidad de países. Brasil, país onde se mesclam as culturas de 3 raças cada vez mais integradas. Os brancos, colonizadores e imigrantes. Os negros,
descendentes dos escravos africanos e os indígenas, prepare o seu coração para se emocionar com a ingênua pureza e com a contagiante alegria da alma de um povo. Temas como estos van a llenar nuestros próximos programas. Muy pocas cosas tenemos claras, pero ahora sí que vamos teniendo por lo menos medio claro, por lo menos una de estas cosas. Y es que este conjunto de pueblos iberoamericanos que somos es un laberinto acaso tan irresoluble, tan complicado y tan difícil como el laberinto de aquellos que buscaron el dorado. ¡Mirad! ¡Oro! ¿De dónde lo ha sacado? Oro. Oro. Pregúntale de dónde lo ha sacado. Preguntaré de dónde lo ha sacado. Pregúntale dónde está el dorado. Manu sei pupetai. ¿Qué ha dicho? Un equipo de cine cruzó el Atlántico para ponerle una vez más imágenes a la quimérica historia del dorado. En la mente de su director, Carlos Saura en este caso, la leyenda era un laberíntico cruce de historias que desembocaban en la aventura. Y es eso, por un lado es por la aventura del dorado, la aventura en el Amazonas, la selva, ¿verdad? Lo desconocido, el no saber nunca qué es lo que hay detrás de la curva del río, ¿no? Puede suceder de todo, puede estar el mar o puede haber una ciudad maravillosa, como ellos pensaban encontrar, que nunca encontraron, ¿no? Y luego, que me interesa casi tanto como eso, quizá más incluso, es el drama de unos españoles en el siglo XVI y los conflictos, ¿verdad?, que se establecen entre ellos, fundamentalmente por la toma del poder, ¿verdad?, o por acceder al poder o controlar la situación o dominar la expedición. Bueno, listos para rodar. Vamos a ver, los que estuvisteis aquí cuando rodamos esto, ya sabéis de qué va. Con aquello de olvidar a España, pero otros no. Vamos a hacer un ensayo y en un momento dado, como yo estoy aquí, cuando el actor diga lo de dejar a España, tenéis que miraros entre vosotros, algunos vamos a hacer un ensayo. La prima è che rinneghiamo la Spagna come nostra patria. La quimera y el fetichismo trascendieron la ficción y se introdujeron poco a poco en el propio rodaje. Dicendo e confessando che il re Filippo II di Spagna non è più nostro re. Che facciamo qui? Che stiamo facendo qui? Como dicen en Limón, en Costa Rica más bien, cualquier cantidad de vida hay por aquí, ¿no? Sí, estamos como enloqueciendo poco a poco. El planteamiento que hemos tenido de los 50 y tantos actores que salen junto con 400 y pico, cerca de 500 personas más de figuración, que a lo largo de los supuestamente 8 meses que dura la expedición han tenido que ir degradándose paulatinamente, porque es que esta gente en el Amazonas, las lluvias, las hambres, toda la serie de problemas que tuvieron, pues entonces eso hay que enseñárselo al espectador y entonces va degenerando y va terminando en algo de verdaderamente, al final de la historia son una pantilla de pordioseros repugnantes, ¿no? Superando naturalmente las diferencias entre un proyecto como el de Saura y este programa pasajero, también nosotros lucharemos contra las dificultades y hasta pondremos algo de maquillaje si es preciso. Sin más limitaciones que las nuestras propias, por supuesto, vamos pues a ver durante unas cuantas semanas Iberoamérica.
en manifestaciones que acaso no sean grandes, pero que nos han parecido y que son dignas de ser contadas. No estamos muy seguros de que sean o no sean legados del pasado, ni tampoco, la verdad, nos ha importado mucho. Lo que nos ha importado es que son cosas que ocurren cada día aquí y allá, en las dos orillas del Atlántico, cosas que vivimos aquí y allá diariamente, nuestras pequeñas cosas. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie